Vamos ahora a resolver el ejercicio 3.6 de la guía 9, que nos da los datos de la tangente de A y de la tangente de B, y además nos dice que son ángulos agudos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos formar dos triángulos rectángulos en donde ubiquemos el ángulo A y el ángulo B y los respectivos datos. Recordemos que la tangente se define como el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Por eso en el caso de A, el cateto opuesto es 1 y el cateto adyacente es 2. De aquí, utilizando Pitágoras, obviamente nos sale que la hipotenusa es la suma de los dos catetos al cuadrado, es decir, la raíz de 4 más 1, que nos da 5. De igual modo, hicimos para sacar en este caso todos los datos de B. Y después de eso ya vamos a tener todas las funciones básicas de cada ángulo. Ahora, para sacar el valor ya propiamente del seno de 2A menos B, que es lo que nos pide, debemos separar a esa función. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de las identidades trigonométricas, que son igualdades que nos permiten separar o en este caso simplificar expresiones. ¿Cuáles vamos a utilizar? El seno de la diferencia de dos ángulos, que tenemos aquí la fórmula, y el seno del ángulo doble. Entonces, vamos para eso. Tenemos el seno de 2A más B. Lo primero que podemos identificar aquí claramente es la resta de dos ángulos. Entonces vamos a aplicar la fórmula para eso. ¿Qué nos dice la fórmula? El seno del primero, coseno del segundo. Entonces ponemos el seno del primero. ¿Cuál es nuestro primer ángulo? El ángulo 2A. Y coseno del segundo. ¿Cuál es nuestro segundo ángulo? El ángulo B. Como se está restando, aquí también va negativo. Y allá la fórmula nos dice que intercambiemos los ángulos. Entonces ahora ponemos seno del segundo ángulo por el coseno del primer ángulo. Listo, hasta aquí hemos separado la resta. Sin embargo, podemos darnos cuenta de que tenemos aquí el seno y el coseno del ángulo doble. Para esto vamos a necesitar también la fórmula del coseno del ángulo doble, que es el coseno cuadrado del ángulo menos el seno cuadrado del mismo ángulo. Entonces, vamos a separar esos ángulos dobles. ¿Cómo nos quedaría? El seno de 2A, con nuestra respectiva fórmula, nos dice que es 2 veces el seno del ángulo, que en este caso es el ángulo A, por el coseno de ese ángulo. Listo. Y aparte todo esto se está multiplicando por el coseno de nuestro ángulo B, menos el seno de nuestro ángulo B. ¿Y aquí qué nos dice? Que el coseno del ángulo doble, ¿no es cierto? Entonces vamos a utilizar esta identidad de acá. ¿Cómo nos queda? El coseno de un ángulo doble es el coseno cuadrado de ese ángulo menos el seno cuadrado de ese ángulo. Listo. Eso quiere decir que ya tenemos separado y todo tenemos con cosenos y senos de ángulos simples. Finalmente vamos a ir reemplazando con las definiciones. Tenemos 2 veces el seno del ángulo A. Me remonto a mi primer triángulo y digo, el seno del ángulo A es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces tengo 1 sobre raíz de 5. El coseno de nuestro ángulo A, en cambio, es cateto adyacente sobre nuestra hipotenusa. Entonces sería 2 sobre raíz de 5. Y ahora vamos al coseno del ángulo B. El coseno del ángulo B lo vamos a sacar obviamente del triángulo en donde está el ángulo B. El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces 3 sobre la raíz de 10. Menos el seno del ángulo B lo extraemos también de este triángulo, cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces es 1 sobre raíz de 10. Multiplicado el coseno cuadrado del ángulo A, ¿no es cierto? ¿Cuál era el coseno del ángulo A? 2 sobre raíz de 5, pero eso debemos elevarlo al cuadrado. Menos el seno del mismo ángulo, pero está elevado al cuadrado, recordemos. ¿Cuál era el seno de este ángulo? 1 sobre raíz de 5, pero también elevado al cuadrado. Listo. Finalmente realizamos todas las multiplicaciones, ¿verdad? 2 por 2, 4, y 4 por 3, 12. Raíz de 5 por raíz de 5 se simplifica y me queda solamente 5 y por la raíz de 10. Menos
1 sobre la raíz de 10. Y acá tenemos 2 elevado al cuadrado, 4. Raíz de 5 elevado al cuadrado, se elimina la raíz y solo me queda el 5. De igual manera, 1 al cuadrado, 1. Y raíz de 5 al cuadrado se elimina y me queda 5. ¿Ok? Ya simplificando esa resta, que es lo único que nos faltaría, sería 12 sobre 5 raíz de 10 menos 1 sobre raíz de 10. Y aquí nos quedaría 4 quintos. Le quitamos un quinto, solamente me quedan 3 quintos. ¿Sí? Finalmente vamos a desarrollar también esta multiplicación y nos quedaría 12 sobre 5 raíz de 10 menos 1 por 3, 3, raíz de 10 por 5, 5 raíz de 10. Al tener el mismo denominador, nosotros podemos operar solamente los numeradores, es decir, 12 menos 3, en este caso me queda 9 sobre 5 raíz de 10. Finalmente, una respuesta nunca se le deja con raíz en el denominador, entonces lo que vamos a hacer es multiplicar por la raíz de 10 sobre la raíz de 10, quedándonos así 9 raíz de 10, se eliminan estas raíces, queda el 10 por el 5, 50. Y ahí tenemos la respuesta de esta expresión en función de esta información.